Seguramente que cuando han escuchado esta lectura que parecía interminable, se habrán preguntado, ¿y esto qué cosa es? ¿No? Una serie de nombres raros, lugares desconocidos, ¿verdad? Cosas que no tienen mucho que ver con nosotros, ni son las que nosotros leemos o predicamos usualmente, pero como ustedes saben, estamos en una serie de sermones sobre el libro de Nehemías, ¿verdad? Y esta es la sesión que nos ocupaba hoy, en esta serie que hemos llamado Amando a la Ciudad. Llegamos al capítulo 3, donde ya se ve que Nehemías entra en acción después de haber preparado su estrategia, como dijimos la semana pasada, para la reconstrucción, y ya entra en acción, propiamente dicho, en la ciudad, y hemos leído la descripción de lo que cada uno empezó a hacer en cada sesión de la ciudad. Y como yo vengo diciendo, desde que empezamos esta serie, hay una pregunta recurrente que viene a nuestra mente o debería venir, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a un hombre, a un ser humano, a una persona a dejar todo lo que tiene, toda su seguridad, todo su aparente lujo, todo su aparente confort, toda su vida para enrolarse en una aventura que se trata de nada más y nada menos reconstruir una ciudad completamente destruida? ¿Qué es lo que ha movido a este hombre Nehemías, que como ustedes saben trabajaba en el gobierno del imperio más poderoso que existía en aquellos tiempos, a dejar todo aquello para embarcarse en esa aventura de volver a Jerusalén, a restaurar la ciudad de sus padres, la cual estaba completamente destruida? Y nosotros hemos dicho que únicamente la llamada de Dios, un llamado especial de Dios, puede hacer que una persona cambie completamente su vida, a lo que quizás a muchos les parezca una locura, ¿verdad? Por mucho que nosotros intentemos cambiar con nosotros mismos algunas cosas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra situación, ¿verdad?, de nuestra cotidianidad, muy rápidamente nosotros nos vamos a cansar y vamos a dejar todo aquello. ¿Cuántas personas aquí, no? Oíamos el otro día de José de Segovia, ¿cuántas personas aquí no hacen planes a cada rato para cambiar sus vidas? Ahora que se acerca el fin de año, ¿verdad?, solemos hacer planes para el año que viene. Tú vas a ver que yo voy a enmendar esto, yo voy a enmendar aquello, yo voy a cambiar aquí, yo voy a cambiar allá. Y quizás empezamos enero bien arriba, pero cuando va llegando febrero y en marzo ya, donde digo Diego, y ya no hago nada de lo que yo pensaba hacer. Nosotros debemos estar claros de esto. Un cambio de esta magnitud, la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de vivir, solo lo puede hacer alguien que haya tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Un encuentro, como decimos los evangélicos, personal con Jesucristo. Que no podemos explicar cómo ocurre, sino que solo sabemos que ocurre. Y lo que vemos es que antes íbamos por este camino y a partir de mañana ya vamos hacia el otro lado. Es lo que la Biblia llama la conversión, que es un cambio de mente, un cambio en los afectos, en lo más profundo de nuestro corazón. Y vemos cómo empezamos a movernos en otra dirección de la que antes estábamos. Y esto es lo que le ha ocurrido a este hombre Nehemías, que era un funcionario del gobierno en Persia. Al tener un encuentro con Dios, cuando supo de la situación de sus compatriotas en Jerusalén, no pudo descansar. Y nosotros vimos al principio cómo esta situación llegó a él en otoño, y en el capítulo 2 vimos cómo ya era la primavera del siguiente año y él seguía en las mismas. Había una obsesión en su interior
por ir a reconstruir la ciudad de sus padres, que nada ni nadie lo pudo hacer cambiar de idea. ¿Verdad? Ni la posición económica, ni el confort, ni la seguridad, nada pudo este hombre hacer que este hombre cambiara de idea. Y cuando nosotros vimos que él tuvo la oposición de algunos que estaban allá en Jerusalén, él termina el capítulo 2 respondiéndoles de esta manera: el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Es curioso cómo cuando nosotros queremos dar un paso hacia la solución de problemas, estábamos hablando hoy allá afuera, vienen rápidamente aquellos que se nos oponen. Mientras el problema está ahí sin solucionar, sin hacer nada, el hueco en la calle roto y el bache creciendo y creciendo, nadie dice nada. A nadie le importa nada. Pero basta que vengas tú con un poco de escombros que te quedó de la construcción y empieces a tapar el hueco hoy y mañana otro poco y pasado otro poco, para que alguien venga y empiece a preguntar: ¿qué estás haciendo? Estoy tapando el hueco del bache. ¿Y por qué lo estás tapando? Para que la calle esté más bonita. ¿Y quién te mandó a hacer eso? Nadie me mandó. Es que vivo aquí. Pero ¿tienes permiso para hacer eso? Y enseguida surgen los problemas. Nehemías no estuvo exento de eso y sabemos que tuvo oposición, pero su respuesta fue contundente. No se enredó discutiendo si tenía permiso del rey, que lo tenía, o ninguna otra cosa, sino que dijo: el Dios del cielo nos dará éxito y nosotros reconstruiremos la muralla de la ciudad. El capítulo 3 es una descripción de todas las personas o grupos de personas que trabajaron en la reconstrucción de la muralla. Y tú puedes decir: bueno, ¿y esto qué nos puede enseñar? Un montón de nombres judíos ahí que yo ni los sé pronunciar y que ni los conozco, diciéndome: fulanito reparó esto, menganito reparó esto, esto de esta parte a esta parte, nosotros de esta parte. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver con nosotros y nos enseña mucho. Y nos enseña, en primer lugar, que para la reconstrucción del reino de Dios, Él nos ha llamado a todos. La reconstrucción de la ciudad, dígase, traer el reino de Dios a la tierra, es una tarea a la que Dios ha llamado a todos los seres humanos, creyentes o no creyentes. A todos. No son llamados un grupito selecto de los que se paran aquí adelante a hacer toda la obra de reconstrucción de la ciudad. No es el clero, no son los religiosos, no son los pastores, no son los maestros, no son los teólogos los que están únicamente llamados a realizar esta labor, sino que Dios llama a todas las personas de la ciudad que se involucren en la reconstrucción de la misma, dígase, traer el reino de Dios a nosotros. Y quiero que tengas esto de ahora en adelante. Si algunos que están aquí usan el Padre Nuestro para orar, cuando tú dices venga tu reino, tú lo que estás diciendo es que tú quieres que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Y con eso lo que estás diciendo es que tú eres parte de eso. Nadie se escapa de la llamada de Dios. Él llama a todos por igual para que se involucren en su obra. Porque la tarea de Dios en Cristo es reconciliar con Él todas las cosas, nosotros incluidos dentro de eso, trabajando en su obra, siendo parte en su obra. Y vemos cómo Nehemías, al llegar a Jerusalén, logra involucrar a gran parte de los habitantes de Jerusalén, menos una familia, que aclara ahí que no se quisieron involucrar, en la reconstrucción
de esa ciudad. Y yo me tomé el trabajo, para que veas que no me lo estoy inventando, sino que lo dice aquí, de separar todas las profesiones que aquí se mencionan que estuvieron involucradas en la ciudad. Dicho sea de paso, Nehemías no era un pastor. Nehemías era un líder social. No era un pastor. ¿Ok? Mira cuánta gente estuvieron trabajando junto al pueblo en la reconstrucción de Jerusalén. Los versículos 1, 17, 22, 26 y 28 dice que ahí estuvieron el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Es decir, los religiosos del pueblo, los líderes religiosos, estuvieron involucrados en la obra. Ahora, los versículos 9, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 dice que también estuvieron involucradas las autoridades locales, el gobierno local y los jefes de distrito. También estuvieron los religiosos y las autoridades locales. Los versículos 7 y 29 dice que ahí también estuvieron involucrados los militares, el ejército y la seguridad. La gente que tenía empleos en seguridad estuvieron involucrados también. Y los versículos 8 y 32 dice que ahí también estuvieron involucrados los empresarios y los artistas. Mira cuánta gente tan diversa se unió para la reconstrucción de la ciudad de Dios, para mostrar cómo debería lucir el reino de Dios en la tierra. Habían artistas, habían empresarios, habían militares, habían autoridades locales, habían autoridades religiosas. Todo el pueblo a una se involucró. De manera que trayéndolo a nosotros, el trabajo de esta iglesia en la comunidad para traer el reino de Dios aquí no es un trabajo solo mío, o de Leonardo, o de Lizzy, o de Ainé, o de Mayra. Es un trabajo de todos los que participamos en esta comunidad, en primer lugar, y de los que no participan también. Cuando estamos hablando de reconstrucción de la ciudad, cuando estamos hablando de traer esperanza a la ciudad, estamos todos involucrados. Todos involucrados, porque Dios nos llama a eso. Él mismo, Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos para que lo siguieran y transformaran el mundo a través del Evangelio, lo enseñó así. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, los versículos del 35 al 38, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo, y esto es para nosotros: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. El llamado de Dios no está supeditado solamente a personas religiosas educadas en teología, sino que Jesús llama a todos a que lo sigan y a que trabajen por Él y para Él. La mies es mucha, dice otra versión. La cosecha es abundante. Y cuando digo la cosecha es abundante, piensa en cuántos problemas tú crees que hay aquí. ¿Hay muchos o hay pocos? Hay muchos problemas sin resolver. La cosecha es abundante, hay mucho que hacer, pero los obreros que se quieren involucrar en esa cosecha son pocos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos pedirle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha para que trabajen
en ella. Y esto no es un llamado solamente para ser pastores. No, es un llamado para ser discípulos, seguidores de Cristo. Todos aquellos que quieren seguir a Cristo deben pasar por este llamado. Y es un llamado general. Mañana en los talleres que va a empezar Josh a dar, nosotros veremos esto más claramente en algo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Esto quiere decir que todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros. No hay un sacerdote especial y todos nosotros estamos, todos los demás están por debajo. Todos nosotros en Cristo somos sacerdotes que podemos interceder, interactuar con Dios libremente por el camino nuevo que abrió Jesucristo. Y todos estamos llamados de un modo particular a involucrarnos en su obra. Por eso no se concibe cristianismo sin discipulado. ¿Qué quiero decir con esto? No se concibe a un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero no me hables nada de la iglesia. No me hables nada de la obra de Dios. No me hables nada del servicio a la comunidad. Yo no quiero saber eso. Lo mío es entre yo y Dios. Y yo en mi casa hago mis oracioncitas. Y yo en mi casa leo mi biblita. Y yo en mi casa tengo mi comunión con Dios y canto mis coritos. Y yo soy buena persona. Esa es la última. Y yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Pero yo de la iglesia y del trabajo de la iglesia no quiero saber nada. Mi amigo, mi amiga, si esa es tu es realidad, si esa es tu experiencia, esto no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó que Él llama a las personas para que las sigan. Para que lo sigan a Él tomando su cruz, tu propia cruz, cada día. El llamado cristiano es un llamado al servicio. El llamado cristiano es un llamado a la acción. El llamado cristiano es un llamado al trabajo. El llamado cristiano es un llamado hacia afuera, no hacia adentro. Aquí venimos una vez a la semana para cargar las pilas y para vernos y tener comunión. Pero nosotros somos cristianos 24 horas, 7 días a la semana allá afuera. Y cuando digo cristiano, no digo un ser religioso que anda así blanquito, porque no sale de su casa. Con unas manitos finitas así, sin un caído, y con una sombrillita así que no habla, porque no quiere contaminarse. No, un cristiano es una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ha respondido a su llamado y ha salido a meterse en esa sociedad donde Cristo se metió primero que tú. Hay muchos que ven el cristianismo como algo tan espiritual que no tiene que ver nada con la realidad. Y por eso la iglesia no hace un impacto, no hace el impacto que tendría que hacer en la sociedad, porque se aparta de la sociedad, se retira de la sociedad. Y eso es lo que hace el cristianismo a veces tan detestable para muchos, o tan inaccesible para muchos, que lo ven como una cosa rara, porque los cristianos son unos bichos raros que no se mezclan con nadie, no comparten con nadie, han dejado prácticamente todo aquello que les gustaba hacer, ya no lo hacen, cosas buenas, estoy hablando de cosas buenas, porque ahora son cristianos y tienen que cuidarse mucho de no volver a contaminarse, y entonces se apartan, se retiran de esta sociedad como monjes. Y así pretenden vivir su vida cristiana, y su mensaje es: deja todo eso que está allá afuera y ven, métete aquí, enciérrate con nosotros. Y no tengas nada que ver nunca más con aquello de afuera. Con nada. El que antes escribía, que no escriba más. El que antes enseñaba deporte, que no lo haga más, eso es malo. El que antes tenía una empresa de contabilidad, que la deje y se ponga a contar las ofrendas aquí de la iglesia. El que era pintor, nada más que puede pintar cartelitos aquí para la escuela de verano de los niños. Porque todo lo demás es malo, está afuera. Y ya no hablemos de la que era ginecóloga. No puede tocar nada, porque eso. ¿Quién eres tú para tocarle eso?
Entonces el cristianismo se vuelve una cosa rara, rancia, que nada tiene que ver con Jesucristo. Nada. Y muchas veces nosotros hemos recibido ese cristianismo, muchas veces nosotros hemos participado de ese cristianismo porque fue el que recibimos. Pero el llamado de Dios, como lo vemos en Nehemías, es a la involucración en la ciudad, es a la acción en la ciudad. Y desde tu profesión, desde tu lugar, desde tu puesto, desde tu trinchera, ahí tú debes ser un discípulo de Jesucristo, influyendo en tu sociedad. Esos son los verdaderos influencers. Los cristianos deberían ser los primeros influencers. Que influenciaran desde donde están a la ciudad en trabajo directo con su comunidad. Entonces estas dos cosas son fundamentales para el discipulado cristiano: vida comunitaria aquí y trabajo en la comunidad para la gloria de Dios. Y cuando decimos para la gloria de Dios, quiero aclarar ese término, no es una cosa abstracta que nadie entiende. Cuando decimos para la gloria de Dios, lo que estamos diciendo es que queremos que la imagen de Dios se refleje fuera. Que la gente pueda ver de alguna manera la imagen de Dios por lo que ve que nosotros hacemos. Porque así es Dios. ¿Verdad? Y es por eso que estamos insistiendo desde nuestra posición y queremos ir en aumento a involucrarnos más en la reconstrucción total, integral de la ciudad. Porque si no tenemos eso, no tenemos nada. Nuestro mensaje es vano. Jesucristo es el vivo ejemplo de esto. Como hemos dicho en otras ocasiones, Jesucristo no cogió y mandó un casete desde el cielo para abajo para decir lo que teníamos que hacer. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino y no se metió en el Vaticano y se encerró ahí. No. Él vino a uno de los lugares más pobres del mundo y a uno de los lugares más pobres de Israel. Y ahí se metió. Pero no se metió en el seminario. No, él fue carpintero 30 años. Él se metió a vivir con la gente normal. Y desde allí empezó a influenciar. Y desde allí empezó a caminar. Y los últimos 3 años de su vida los dedicó a reclutar a unos hombres que formarían el movimiento de Jesús para la transformación total del mundo. Y como hemos hablado en otras ocasiones, esos 12 hombres que conocemos como los apóstoles se encargaron de llevar la buena noticia de que Dios se había acercado a este mundo para volver a unirnos con Él. Y ese mensaje transformó todo el mundo conocido de tal manera que si hoy conocemos civilización como la conocemos es gracias a Jesucristo y al Evangelio. Antes del Evangelio, el mundo vivía en la barbarie. Y esta historia la he hecho muchas veces. Para la cultura romana, la vida no valía nada. Creo que ustedes saben eso. Por ejemplo, y lo he repetido y lo voy a repetir porque hay gente que a lo mejor no estaba otras veces. Cuando una mujer daba luz en Roma, el padre tenía el derecho de recibir ese hijo o no. Entonces lo llevaban a la plaza pública, el bebé recién nacido, y el padre lo ponía en el piso. Y en el piso, con el pie, lo examinaba para ver si el niño o la niña eran sanos, según su entendimiento. Y si él consideraba que el niño o la niña no eran sanos, lo podía dejar ahí. Y se iban. Es algo muy parecido al aborto de hoy, pero ya nacido. Este sin nacer, está aquí adentro. ¿Y qué empezaron a hacer los cristianos? Pues los cristianos iban de noche a las plazas al sonido del llanto de los niños y empezaron a recoger esos niños. Y ahí surgieron las primeras casas para niños sin amparo filial, hecha por hombres y mujeres que entendieron el llamado de Jesucristo a la acción. Lo mismo pasaba con los ancianos. Quien no tenía familia estaba destinado a morir como un mendigo.
¿Y qué hicieron los cristianos? Bueno, comenzaron a hacer los primeros asilos, recogiendo a todos esos ancianos en sus casas. No existía el 13 de marzo en aquella época. No existía Santo Eugenia, no lo habían hecho todavía. Eso vino después. Pero los cristianos recogían a toda esa gente, a todos esos niños, a todos esos viejos en sus casas. Y por eso la iglesia comenzó a crecer. Porque entendieron que la reconstrucción de la ciudad pasaba por yo tomar parte de la vida y de la obra de Jesucristo. Por yo hacer lo mismo que Jesucristo hizo por mí, yo hacerlo con otros. No se puede vivir un cristianismo despegado de la realidad y de la sociedad. No se puede vivir un cristianismo alejado de nuestra realidad. Estamos llamados a entrar en ella con toda nuestra fuerza, como entró Jeremías en esta ciudad, con todas sus fuerzas y con todos esos actores sociales, bajo la premisa de que nuestro Dios, el Dios de los cielos, nos ayudará y nos dará éxito, y con Él reconstruiremos la ciudad. Esta mañana hablaba con algunos hermanos de North Palm Beach sobre la falta de esperanza. Y nosotros todos tenemos un doctorado en eso, ¿verdad? ¿Qué es no tener esperanza? ¿Qué es vivir sin esperanza? La única esperanza está en North Palm Beach. ¿Sí o no? Y no está mal North Palm Beach, está bien, pero North Palm Beach no es el reino de los cielos. Allí tendrás otros problemas. Aquí tienes unos, allá tendrás otros. Bueno, quizás son menores que estos, pero problemas tú vas a tener siempre. Y un vacío en tu corazón, porque no vas a hallar sentido ni propósito para tu vida, si eso es lo que estás buscando cuando te vas de aquí. No hay sentido ni propósito en la vida fuera de Dios. San Agustín dijo que nuestro corazón tiene un agujero del tamaño de Dios. Solo lo puede llenar Dios. Y en sus confesiones dice: tú nos creaste para ti y nuestro corazón no descansará hasta que no lo haga en ti. Así que no busquemos reposo ni descanso en otro lugar que no sea en Dios y en nuestra involucración en su reino, que para eso nos llamó, para que seamos ciudadanos de su reino. Primera de Pedro, capítulo 2, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, linaje escogido, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Él quiere que participemos en su reino de una manera activa, no de una manera pasiva. Así que les animo y les exhorto, sobre todo los que se van a bautizar hoy, que no piensen en un cristianismo inactivo. El cristianismo es acción, no es algo etéreo. Jesucristo estuvo en acción y en misión desde el día 1 de su vida hasta el día final de su vida. En una superacción. Superacción. Mira cómo terminó su vida, en la acción máxima, en la cruz del Calvario, concluyendo una obra, un trabajo. Por eso, como vimos en la clase, al finalizar su vida dijo: consumado es todo, está hecho. Lo hice yo, por ti y por mí, para que hoy nosotros podamos responder a su llamado y seguir a Jesús en lo que nos ha mandado, que es reconstruir su ciudad. ¿Cuál ciudad? En la que tú vives. En la que tú vives hoy. En la que Dios te ha puesto hoy. Si mañana te ponen en otro lugar, no hay problema. Pero mientras que estemos aquí, involucrémonos activamente en la obra de Dios. Desde tu profesión, desde tu lugar. Eso es lo que enseña este texto tan largo y tan enredado y tan complicado que nosotros hemos leído. Dios llama a todos aquí a que se involucren en su obra, porque si no lo hacemos,
no hallaremos descanso para nuestras almas. Estaremos buscando aquí, allá, el reposo, pero el reposo está en Dios. Por eso Él nos llama, ven conmigo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y a mí me encanta cuando muchas personas aquí que están viniendo me dicen, mira, yo no entiendo muy bien esto del evangelio, pero yo siento una paz tan grande. Esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no lo puedo explicar. No sé lo que pasa. No sé lo que pasa. El que ha tenido un encuentro con Jesús muchas veces no lo puede explicar. Solo sabe que hay algo dentro de él que lo mueve hacia Jesús y que lo mueve hacia la acción. Como contaba un pastor en una conferencia haciendo un chiste, que el ladrón de la cruz está a la derecha de Jesús. Llega al cielo y ahí salen a recibirlo los arcángeles y tal. Y dice, bueno, espérate, antes de entrar te vamos a hacer un pequeño cuestionario para ver en base a qué tú crees que puedes entrar aquí. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes dirían que soy buena persona. Muchos cristianos aquí tristemente dirían eso. Estoy seguro que mucha gente piensa que soy bueno. Cuando ya hemos dicho hasta la saciedad que no hay nadie bueno. Pero bueno, parece que vamos a tener que repetirlo siempre. Y al hombre le empiezan a hacer un cuestionario y le dicen, ¿qué me puedes decir acerca de la doctrina de Dios el Padre? Lo que Leo empezó a enseñar hoy. Y dice el ladrón de la cruz, bueno, nunca he oído cosa igual. No sé lo que está hablando. Ok, pasemos a otro punto. ¿Tienes algo que decirme sobre la doctrina de la Trinidad? El ladrón de la cruz dice, no sé qué cosa es la Trinidad. No. Y acerca de la doctrina de la justificación por la fe sola, dice el hombre, menos, no sé nada. Entonces, ¿en base a qué tú crees que se te debe dejar entrar al cielo? Y el ladrón de la cruz dijo, bueno, en que el hombre que estaba a mi lado me dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la base que tengo para entrar aquí. No nada que yo haya hecho. Eso es lo que me movió a confiar en él con los ojos cerrados. Aquel hombre en el final de su vida. Cristo nos llama a la confianza y a la acción. Él dijo, yo no te desampararé, ni te dejaré. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de mi mano. Como dice el apóstol en Romanos capítulo 8, con esto estamos terminando. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y Él está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso, escucha esto, acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas a matadero.
Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa era la confianza que Nehemías tenía al entrar a esa ciudad, y por eso le pudo decir: nuestro Dios nos dará el éxito, porque nada nos podrá separar de su amor. Amén. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y ese es el Dios que te está llamando a ti y a mí a seguirle en su obra. Desde donde tú estás, desde tu posición, dando lo mejor de ti donde estás, para la mayor gloria de Dios. Por eso estoy tan contento cuando veo personas nuevas viniendo a la iglesia y diciendo: ¿qué puedo hacer? Llámame. Y ahí han estado, porque han entendido, quizás intuitivamente, que ese es el llamado de Jesucristo: seguirlo a Él.